Bueno, buenas noches. Una vez más, le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad, nos da el privilegio una vez más a mí en mi caso me da el privilegio de compartir su palabra, de llevar el mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Una palabra que va a ser de bendición para aquellos que el Señor ponga en sus corazones sumarse a recibir. Vamos a estar compartiendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Hay una historia allí bastante interesante que vamos a compartir el día de hoy y vamos a empezar en el verso 11 y hasta el verso 19 vamos a leer. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos aquí esta historia. Jesús iba de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Recordemos que en ese tiempo los leprosos no podían entrar en las ciudades, no podían habitar en las ciudades, sino tenían que vivir fuera de las ciudades, en un lugar establecido para que ellos moraran allí en ese lugar, y no podían tener contacto con gente del pueblo. Entonces aquella gente salió al encuentro, aquellos 10 hombres salieron al encuentro de Jesús, al encuentro de Jesús. De repente aquellos hombres habían escuchado, habían oído, o alguien había comentado de que Jesús hacía milagros, y ellos escucharon que Jesús iba por allí, por ese lugar, y le salieron al encuentro a Jesús y se pararon de lejos. Fíjense, tenemos que notar esto: estos hombres se pararon de lejos y le gritaron a Jesús: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. ¿Qué era la lepra? La lepra era una enfermedad tan terrible que los pedazos a la gente se les caía, los pedazos de carne se les caía y no se daban cuenta, no sentía, la piel se le podría, la carne se le podría a la gente, y aquella gente tenía que amarrarse con venda para poder sostener su carne, que no se le cayera a pedazos. Y ellos vinieron a Jesús, lo vieron de lejos y le gritaron: ten misericordia de nosotros. Mira cómo estamos llenos de lepra, mira cómo estamos todos leprosos. Y Jesús, la contesta de Jesús fue, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Mostraos, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban. Notemos algo aquí, que no recibieron la limpieza, no recibieron su milagro al Jesús enviarlos allá a los sacerdotes. No, cuando comenzaron a caminar, cuando comenzaron a avanzar, cuando creyeron lo que Jesús le había dicho, cuando comenzaron a caminar hacia el lugar donde estaban los sacerdotes, allí aquellos hombres quedaron sanados. En ese momento aquellos hombres quedaron sanados, y dice la escritura que solo uno volvió, solo uno de los 10 que habían sanado volvió a donde estaba el Señor, dándole gloria a Dios.
Dice la escritura aquí que le daba gloria a Dios a grandes voces. A grandes voces daba aquel hombre la gloria a Dios. Aquel hombre que había recibido su milagro, aquel hombre que había sido limpiado de la lepra, aquel hombre que había creído en una palabra que el Señor le dijo: vaya, muéstranse a los sacerdotes. Y ese hombre, al comenzar a caminar, yendo hacia los sacerdotes, recibió su milagro, fue sanado. Fueron sanados los 10, pero ese solamente se devolvió. Y dijo Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Fueron 10 los que fueron limpiados. No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero, un extranjero. Lo que quiere decir que los otros 9 eran israelitas, pero solo uno que era extranjero, que había recibido su milagro, volvió para dar gloria, postrándose frente al Señor, postrándose frente al Maestro, glorificaba al Señor en voz alta, le daba la gloria a Dios en voz alta. Aquel hombre que había sido limpiado de su lepra. Quiero decirles que en este tiempo hay muchas enfermedades en el mundo, muchos padeciendo enfermedades, muchos en medio de su enfermedad claman al Señor: Señor, sálvame, sáname, Señor, sáname. Pero al recibir su milagro, al ser sanados por el Señor, no van a la presencia del Señor a darle gloria, a glorificar el nombre del Señor por haber sido sanado. Quiero decirte en esta hora que la mayor enfermedad, la mayor lepra que hay en este tiempo es el pecado. El pecado donde el mundo está metido, el mundo está distraído, vive entregado a la práctica del pecado. Y el Señor está pasando, el Señor te da la oportunidad en esta hora que clames allá: Señor, ten misericordia de mí. Estos hombres leprosos, cuando vieron al Maestro pasando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, clamaron aquellos hombres a gran voz clamaron, gritaron desde lo lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es el tiempo de gritarle al Señor que tenga misericordia de un pueblo que se entrega, un pueblo entregado al pecado, a vivir una vida pecaminosa. Esa es la mayor lepra que tenemos hoy en este tiempo: el pecado, el hombre viviendo en el libertinaje, el hombre apartado de Dios. Esa es la gran enfermedad que podemos comparar con la lepra de aquellos tiempos, cuando esos hombres desde allá lejos, desde lo lejos, gritaron al Señor: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los vio desde acá lejos y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y en el camino fueron sanados. Entonces, cuando el Señor, tú vas y clamas delante de la presencia desde lejos, clamas allá: Maestro, Jesús, ten misericordia de mí, que estoy viviendo en una vida pecaminosa, estoy enterrado en el pecado, no encuentro cómo salir, mira que mi alma se va a perder, mira, vengo a ti porque sé que solamente tú puedes darme vida, porque sé que tú solamente eres que puedes rescatarme de esta vida pecaminosa, que solamente eres tú quien me puedes sacar de donde estoy viviendo. Entonces venimos a la presencia del Señor y clamas desde lejos, el Señor te escucha, el Señor te escucha. El Señor escuchó a estos leprosos, desde allá lejos le gritaron, y dice la Escritura que Dios es Dios de cerca y es Dios de lejos también. Entonces aquella gente, aquellos 10 hombres leprosos clamaron desde lejos, gritaron desde lejos: